buenas noches, amigos. Bienvenidos al programa Analizando la Semana con Manuel Rojas. Este domingo 20 de julio 2025, un servidor estará con ustedes hasta las 9 de la noche con un compendio de los eventos ocurridos en este plazo de 7 días en la República Dominicana y en el mundo. Y comenzamos de inmediato, señores, con la semanal, una propuesta del presidente Luis Abinader, que donde cada lunes se reúne con los medios, con la prensa, y se ponen los temas más relevantes que entiende el gobierno que son para exponer a la ciudadanía. Este lunes, como cada lunes, estuvimos acompañando al presidente en esa actividad, y un tema muy importante que ha llamado mucho la atención de tanto de la prensa local como internacional, es que el presidente habló de unas cantidades, de unos números astronómicos que lo ha recuperado la comisión de abogados que designó el presidente para recuperar el erario público o el erario. Y se habla de que en lo que va de gestión de ese grupo de abogados que han recuperado, señores, oigan esto, 6.500 millones de pesos que están en las arcas del Estado y que ya para este segundo semestre del año serán insertados en el presupuesto de la República, serán pues insertados en los recursos que va a usar el gobierno en las distintas obras y actividades sociales del central gobierno. Pero no solamente eso, señor. Oigan esto, y esto sí es espeluznante. Se habla de que en proceso de recuperación hay unos 130.000 millones de pesos. Sí, no me estoy equivocando. Usted escuchó bien. 130.000 millones de pesos hay en procesos de recuperación de actividades que rigen con la ley, de funcionarios que pasaron por la cosa pública y que manejaron parte del presupuesto para enajenarlo en su favor, señores. Esto debe alarmar a más de uno, porque quiere decir, señores, que estamos hablando de 2 pesos. Estamos hablando que si usted lo convierte a dólares, lo recuperado y lo que está en proceso de recuperación, estaríamos hablando de más de 2.200 millones de dólares. Eso sería un escándalo en cualquier parte del mundo por la cantidad astronómica que, y esos son los que están en proceso. Habrá que ver. Recuérdense que han pasado muchos años y que hay una parte de expedientes que van perimiendo, que se van venciendo y que por lo tanto las garras de la justicia no pueden perseguirlo. En una ocasión dijo la expresidenta de la Cámara de Cuentas, fenecida Lizeló Marte de Barrio, que con lo que se había sustraído de los recursos del pueblo, pues aquí se podían construir 2 repúblicas dominicanas o una república dominicana de 2 plantas, de tanto dinero que se habían llevado en los gobiernos, las administraciones, no de una, de los que habían pasado hasta ese momento, decía ella, eso para el 2012, de los gobiernos que habían pasado en los últimos 8 o 12 años, solamente en esa cantidad de tiempo. Imagínese usted, si hacemos un retroceso en el tiempo y miramos más hacia atrás. Pero lo cierto es que es alarmante la cantidad de dinero, señores, que se van en las garras de la corrupción. Vemos como cada día en esta semana, pues también los implicados en el caso Operación Lobo, que tuvieron unas medidas de coerción de cárcel domiciliaria. Más de la mitad de los implicados, la mitad de los implicados en la Operación Lobo confesaron su implicación, sus responsabilidades en ese expediente que involucra decenas de millones de pesos sustraídos de las arcas del Estado a través de contratos de seguridad con varias instituciones del Estado, entre ellas INAIPI, SENASA, EDESTE, EDENORTE, EDESUR, que se hacían a través de una compañía de seguridad que presuntamente brindaba unos servicios, dice el ministerio, que eran fantasmas, y se cobraban unas facturaciones como si fueran normales, y encima de eso habían unos sobornos para esos. Así que qué pena, señores, que tanto dinero, con esa cantidad de dinero, se hace una línea del metro, señores, que podría ir
desde San Cristóbal perfectamente hasta el aeropuerto internacional de las Américas. Y hacemos un análisis de cuánto nos han costado los metros que hay construidos hasta ahora. En el metro, en la línea 1 del metro, costó unos $700 millones, unos 14 kilómetros que van desde Villa Mella hasta el Centro de los Héroes. La línea 2 que construyó Danilo Medina, que va desde el 9 hasta Megacentro, pues costó en alrededor de unos 500 y algo millones de dólares. Y bueno, vemos la línea del metro 2C, que va desde el 9 hasta Bajo Alcarrizo, que ya está en fase, dicen los técnicos, en fase de, van a instalar la primera cabina para las pruebas dinámicas. Cuando termine esa obra, terminará costando 37 mil millones de pesos, incluidos en ello los 7 mil millones que se destinaron para las expropiaciones de propiedades que colindan con esa obra, y como no, también una marginal que va desde los Alcarrizos hasta el kilómetro 9 de varios carriles que suman unos 3 mil millones. Quiere decir que la obra en sí de ese metro estaría costando unos 454 millones de dólares. Y sin embargo, señores, en estos casos que habla pues el presidente de la República, 6.500 millones hasta ahora recuperados. De esos 6.500, hay una parte que fueron devueltos en bienes raíces, apartamentos, en propiedades, algunos efectivos, pero en efectivo, más de 3.000 millones de esos se han sido devueltos en efectivo. Eso es, señores, es para uno morir de la rabia cuando usted ve que, por ejemplo, aquí en el 2016 murieron alrededor de 14 niños porque le faltó oxígeno a uno de los hospitales que están destinados para la atención de los infantes. Qué pena, qué rabia da eso. Miren, también, como no, señores, en esa semanal que se ha convertido en el referente, es la que lleva la narrativa de la semana, porque el presidente, bueno, pues como es un buen orador, se ha convertido en un buen analista, tiene la facilidad que maneja todos los datos y sabe hacer uso de ellos. Y como no, la semanal se ha convertido en la fuente por excelencia de la narrativa de la semana de la información. El presidente, ahí también alguien le preguntó, uno de los periodistas apostados allí, sobre el tema de la tierra rara, que casualmente el ministro de Energía Mena estaba presente. Y yo creo que es una noticia bastante importante, porque se habla de que ya para este segundo trimestre se van a tener los análisis de qué cantidad de tierra tenemos, cuáles son los tipos de minerales, la proporcionalidad. La tierra rara tienen alrededor de 17 elementos que son de una gran utilidad para todas las tecnologías que hoy utilizamos, los satélites, los celulares, las nuevas baterías que tienen una capacidad de cargado mucho más rápido y que también prolongan, como no, la energía acumulada en ellas. Por eso vemos que cada día hay vehículos que tienen una autonomía. Antes, cuando se hablaba de que un vehículo tenía 200 kilómetros de autonomía, eso era mucho. Hoy se habla de que hay vehículos que tienen, señores, hasta 600 kilómetros de autonomía. Es una inmensidad, eso es muchísimos kilómetros. Y todo eso, todas esas cosas se construyen a partir de los elementos de la tierra rara. Si se dan los datos, se corresponde por lo menos con una proporcionalidad de de la cantidad de tierra rara que hay en República Dominicana, en la zona de Pedernales, señores, pues nos estarían poniendo esto a la República Dominicana en el mapa mundial, porque como su nombre dice, las tierras raras son unos elementos escasos y que están concentrados en muy pocas partes del mundo. China hasta ahora es el líder absoluto de la extracción y comercialización de los elementos de tierra rara. En segundo lugar está Estados Unidos, y los demás países, señores, tienen una representación mínima.
Una cosa es que esta tierra rara también, su extracción, el mecanismo de obtener esos elementos es bastante complejo, tecnologías muy avanzadas para separar cada uno de esos elementos que solamente lo tienen las grandes potencias. Si sucede que nosotros, pues, decía el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, que para el próximo año, ya para el segundo trimestre del año, estaríamos hablando de las cantidades exactas de los componentes, de los agregados, la cantidad bruta total que podríamos tener, y ahí se podría hablar de la factibilidad de la extracción de eso y cuánto se representaría eso a la República Dominicana en ingresos brutos. Ojalá y que los datos se sigan correspondiendo con las extracciones y las muestras que se están haciendo en todas esas zonas de pedernales, y que nosotros, señores, pues podamos ponernos en el orden mundial como una gran potencia de tierras raras, porque repetimos, solamente unos 10 países tienen unas cantidades significativas de estos elementos que hoy por hoy, en el futuro, de hoy en adelante, pues las tierras raras serán la gran disputa de las grandes naciones, porque sin estos elementos, construir instrumentos tecnológicos de avanzada es extremadamente difícil, porque las facilidades que ofrecen estos elementos no lo ofrecen los elementos abundantes como son el cobre, aluminio, hierro, ninguno de esos otros elementos de la naturaleza, pues tienen las particularidades que tienen estos elementos contenidos en las tierras raras. Así que vamos a ver qué nos depara el futuro, y si eso pues es tan significante en términos monetarios para que represente un alivio con lo que tiene que ver, porque el gobierno sí o sí, este gobierno, el que venga, el próximo, tendrán que trabajar una reforma fiscal, y si se descubre que realmente o se constata, se comprueba, porque descubierto está ya la presencia de esos elementos en la zona de Pedernales, pero si se constata que tiene las capacidades para ser significativo, un aporte al presupuesto de la nación, eso podría pues solventar una gran parte del déficit fiscal que cada año, desde a partir de 2004, la República Dominicana está teniendo en cada uno de sus presupuestos, que como parte de las obras que se van a construir se incluyen en los presupuestos, y hay que ir a buscar empréstitos a los mercados internacionales para solventar esa parte eh, del Estado, de los recursos que necesita. Y eso constituye, señores, una bola de nieve que con el tiempo se va incrementando. Por otro lado, señores, en esta semana también Donald Trump, conversaciones con Zelensky. Donald Trump, que en ocasiones a veces sorprende porque un día salta con una posición, al día salta con otra. En esta semana, a principios de semana, pues le preguntó a Zelensky si estaba en posición de atacar territorio ruso. Sí mismo, como ustedes lo están escuchando. Y no solamente eso, dijo en una ocasión que era momento de que los rusos empiecen a sentir el dolor que se siente ser atacados en sus propias casas. Eso despertó las alarmas. De inmediato también, como no, la preocupación en los organismos internacionales, el Consejo de Seguridad de la ONU. Luego dijo que estaba en disposición de suministrar los armamentos necesarios para que Zelensky y Ucrania lleven a cabo no solamente los mecanismos de defensa del territorio ucraniano contra Rusia, sino que también tengan las capacidades y las facilidades de comenzar a atacar a Rusia en su territorio. Hay que recordar que recientemente Ucrania llevó a cabo un ataque increíble, épico, digno de recordar en los libros de historia, así mismo como se recuerda el caballo de Troya. Pues Ucrania hizo un símil en estos, claro está, basado en estos tiempos, donde introdujo una cantidad de camiones en territorio ruso, y estos camiones fueron construidos con unos dispositivos falsos, de un falso techo, donde en esos falsos techos introdujeron una cantidad de drones de ataques.
y esos camiones fueron diseminados por varios territorios rusos, desde la zona de la Siberia hasta, como no, las zonas donde se construyen una gran parte de los aviones de avanzada y de bombarderos rusos, y se produjo un ataque. Con esta nueva posición de Donald Trump de darle el apoyo militar a Ucrania, creo que esto podría llevar un conflicto a otras dimensiones, porque inmediatamente, pues, Rusia, que ha sido atacado en su territorio, hay que recordar que Belgorod también ha recibido muchos impactos de ataques desde Ucrania. No es lo mismo que, por ejemplo, ahora que van a comenzar a llegar los misiles Patriot a Ucrania, que son misiles de una cantidad impactante de explosivos. Pues cuando comiencen a llegar esos explosivos y esos ataques comiencen a llegar a territorio ruso, creo que sí o sí la respuesta de Rusia a, a Ucrania y, como no, posiblemente a la OTAN, se hagan sentir. Así que el mundo en conflicto, señores, y nosotros damos la primera pausa en analizando la semana con Manuel.